Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces ahora esta tercera lección del curso de Verdad y Certeza. Y tal como les había adelantado el martes pasado, corresponde que en la sesión de hoy día comencemos a iniciar la discusión acerca de las cuestiones relacionadas con teorías de la verdad, con la manera en que debe concebirse el concepto de verdad y, bueno, luego introducir algunas distinciones centrales. Hasta este momento lo que hemos hecho ha sido conversar acerca del impacto que ha tenido el desafío escéptico. Esto es, el impacto que ha tenido la cuestión acerca de cómo es que podemos nosotros conocer algo, eh, y la manera en que este problema escéptico, que cuestiona nuestra capacidad para tener conocimiento, o por lo menos creencias que sean suficientemente justificadas, ha llevado a distintos tipos de respuestas que se han dado en los siglos posteriores. Las discusiones que vamos a ver ahora sobre teorías de la verdad tienen que ver en buena medida con esto, ¿no? No únicamente, pero en buena medida tienen que ver con cómo es que se articulan esas concepciones que pretenden contestar de alguna manera el problema escéptico, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en las lecciones que vienen es que en primer lugar, quiero dar algunas indicaciones generales acerca de la noción de verdad. Esto es, hay algún tipo de principios que debe satisfacer la verdad. No importa qué concepción tengamos nosotros últimamente acerca de su naturaleza. Sé que vamos a ver una variedad grande de posiciones acerca de la verdad, pero cualquiera sea esa posición, hay ciertos principios que toda teoría de la verdad debe satisfacer, o por lo menos tratar, digamos, porque después hay algunas en donde, bueno, aparecen problemas con estas cosas, pero por lo menos tratarlo, ¿no? De satisfacer estos principios generales, y que son muy generales, bastante generales, ¿no? Muy generales, pero al mismo tiempo, o sea, muy generales y muy obvios, muchos de ellos, pero al mismo tiempo con muchas consecuencias muy importantes, ¿no? Por decirlo así, entonces el carácter trivial que tienen varios de ellos es ilusorio. Cuando uno los considera con un poquito más de detenimiento, en realidad no son tan triviales. Son principios filosóficos que tienen consecuencias importantes. Y entonces vamos a hablar algo sobre esas ideas generales que debe satisfacer cualquier tipo de teoría acerca de la verdad. Y después de eso, quiero introducir la distinción, que va a ser eh, la distinción central a la cual vamos a estar apelando cuando estemos considerando distintas concepciones acerca de la verdad. La distinción central en la cual yo voy a estar, me voy a estar guiando, por la cual me voy a orientar, es la distinción entre teorías que podemos denominar realistas sobre la verdad y teorías antirrealistas. ¿Mm? Ya les explicaré más o menos, en fin, vamos a dedicar, yo creo que por lo menos un par de sesiones solamente a conversar en qué consiste esa distinción y también qué es lo que trae consigo, qué tipo de consecuencias traen esas distinciones. Porque se trata de una distinción que es al mismo tiempo una distinción metafísica, una distinción acerca de la concepción de la verdad que tengamos, pero que también tiene consecuencias importantes acerca de nuestra concepción del significado y tiene consecuencias también para incluso la lógica. O sea, las leyes lógicas que resulten válidas van a ser diferentes según si uno tenga una concepción realista o antirrealista respecto de la verdad y el significado, como les voy a explicar en su momento. O sea, eh, una vez que tengamos la distinción, por lo menos entendida en sus términos generales, vamos a considerar teorías específicas, tanto realistas como antirrealistas. No hay una única teoría realista y tampoco hay una única teoría antirrealista.
Entonces vamos a considerar dentro de estas familias grandes algunas concepciones que son especialmente importantes. Entonces, por ejemplo, en las teorías antirrealistas vamos a considerar el relativismo como una forma especialmente notoria de teoría antirrealista, las concepciones coherentistas de la verdad, que es que la verdad consiste en algún tipo de coherencia, eh, y en las teorías realistas vamos a considerar la teoría de la verdad como correspondencia o adecuación, que es quizás la concepción realista más tradicional, aunque no la única, pero sí es quizás la más tradicional. Entonces, la idea es que veamos estas cosas que eh, son clasificaciones o son tipos de teorías de la verdad que son muy tradicionales, ustedes las encuentran en casi cualquier texto, pero que los vamos a estar enfocando desde esta perspectiva general, en donde tienen un puesto sistemático dentro de esta concepción general. Eh, cuando eh, de los textos que yo les recomendé que leyeran, el texto de Susan Hack, el capítulo séptimo, que es sobre teorías de la verdad, naturalmente que es el que incide más en estas cuestiones. Pero cuando llegue el momento, o sea, pueden leerlo ahora, pero Susan Hack no nos orienta por esa distinción que yo estoy usando entre teorías realistas y antirrealistas de la verdad. Más bien Susan Hack utiliza las clasificaciones más tradicionales, entonces habla sobre las teorías coherentistas, habla sobre las teorías de la verdad como correspondencia, habla también sobre teorías pragmatistas de la verdad, que ya voy a comentarles, pero en realidad no hay una teoría pragmatista de la verdad, sino que son bastantes, digamos, y caben en muchos niveles. Entonces, en fin, es un poco confundente que hablemos de la teoría pragmatista de la verdad. Eh, y bueno, entonces, el planteamiento que tiene Susan Hack, aunque va a ser útil para lo que estamos viendo, pero no sigue exactamente lo mismo que voy a estar yo, o el mismo enfoque que yo voy a estar utilizando, así que tengan presente eso cuando hagan esa lectura, por favor. Bueno, entonces vamos a entrar directamente en las cuestiones centrales que tienen que ver con el concepto de verdad. Y tal como les estaba adelantando, hay ciertos principios que la noción de verdad debe satisfacer y son, podríamos decir, algo así como terreno neutral entre cualquiera de las partes que están en disputa aquí. Entonces, bueno, hay filósofos que han dicho que la verdad es coherencia, hay filósofos que han dicho que la verdad es una forma de correspondencia con los hechos, hay filósofos que han identificado la verdad con algún tipo de verificación, hay filósofos que, etcétera, ¿no? Han sostenido todo tipo de cosas acerca de la noción de verdad. Pero cualquiera de estas concepciones, por lo menos, debe aceptar que el concepto de verdad satisface un principio, por lo menos este principio, que podemos denominar un principio de equivalencia. Y ustedes lo encuentran aquí enunciado en la pantalla. Esto es, que para una proposición P cualquiera, que es una variable, recuerden ustedes, yo estoy usando aquí para diseñar cualquier tipo de proposición, como que es de día, Chile se encuentra en Sudamérica, 2 más 2 igual a 4, lo que quiera que sea, vale lo siguiente, que P es verdadera si solo si P. Esto es una equivalencia o un bicondicional, son dos expresiones sinónimas, eh, y la equivalencia es un conectivo proposicional, así como es la conjunción, la disyunción, la implicación, de la cual ustedes recuerdan que hablamos en clases pasadas, porque yo les expliqué en qué consistía el argumento escéptico, al menos el del tipo que utiliza Descartes en las meditaciones metafísicas. Bueno, entonces, una equivalencia lógica entre dos proposiciones es un conectivo en, o una conexión, si ustedes quieren, entre las dos proposiciones, que tiene la siguiente peculiaridad. Es verdadero siempre que las proposiciones conectadas, las proposiciones de las cuales decimos que son equivalentes, tienen el mismo valor de verdad. En caso contrario, eh, la equivalencia va a ser falsa. O sea, son dos proposiciones que, en eso consiste la equivalencia, deben ser o bien las dos verdaderas o bien las dos falsas, ¿no? Pero no puede ser una verdadera y la otra falsa.
¿ok? En caso de que una sea verdadera y la otra falsa, la equivalencia va a ser verdadera. Javiera Rivera pregunta, ¿qué quiere decir con ontológico? Ontológico viene de, como esta ontología, donde viene el adjetivo ontológico, designa la discurso, la teoría, o la disciplina, o la ciencia, ustedes quieren, que verse acerca del ente en cuanto ente. Es una manera de enunciar la metafísica. Ocupo las expresiones metafísica y ontología como sinónimas. Esto es teorías acerca de lo que hay, de lo que existe, del modo más general. ¿Sí? Cuando digo que algo es, no me acuerdo qué contexto dije que algo era ontológico, pero que la distinción entre teorías realistas y antirrealistas de la verdad tiene una raíz ontológica. Lo que quiero decir es que lo que está detrás de esas concepciones acerca de la verdad es cierta concepción acerca de, bueno, lo que hay en el sentido más general, o sea, ciertas concepciones metafísicas, ontológicas acerca del mundo. ¿Bien? Eh, no sé si contesto, Javiera, si no, pregunta nomás con toda confianza. Bueno, entonces, esta es una equivalencia, por tanto, lo que estamos anunciando es que si P es verdadero, o sea, lo que se encuentra aquí en el lado izquierdo de este bicondicional resulta verdadero, entonces lo que se encuentra en el lado derecho también debe serlo. Y al revés, si lo que se encuentra en uno de los lados de estas dobles, por eso estas dobles flechitas, ¿no? Resulta falso, lo que se encuentra al otro lado debe ser también falso, ¿no? Si vale la equivalencia, es que los valores de verdad deben ser los mismos. No puede haber un ejemplo no puede haber una equivalencia en donde uno de los lados del bicondicional sea verdadero y el otro sea falso. Consideremos un ejemplo elemental de esto para que vean por qué esto es tan elemental, ¿no? El principio de equivalencia, ¿no? P es una proposición cualquiera, entonces, por ejemplo, la idea sería, Chile está en Sudamérica, sí, solo sí, es verdadero que Chile está en Sudamérica, ¿ok? Dado que es un bicondicional, ¿no? O una equivalencia, esto implica que si Chile está en Sudamérica, entonces es verdad que Chile está en Sudamérica. Y al revés, si es verdad que Chile está en Sudamérica, entonces Chile está en Sudamérica. ¿De acuerdo? O sea, podemos sustituir este ejemplo, en fin, con mil ejemplos, ¿no? La nieve es blanca es verdadero si solo si la nieve es blanca, es de día es verdadero si solo si es de día, etcétera, ¿no? Para cualquier proposición P podemos sustituir, por decirlo así, el valor de P ahí por esa proposición y vamos a tener una instancia de este principio. ¿Sí? O sea, es un principio que yo no sé qué impresión tengan ustedes, pero que es absolutamente obvio, ¿no es cierto? Naturalmente, si es verdad que Chile está en Sudamérica, eso se da conectado con que Chile está en Sudamérica, ¿no es cierto? A ver, espera un poquito, alguien está haciendo una pregunta en el chat. Claro, Fernanda González dice, es como afirmar algo diciéndolo como que algo es así. Sí, en muchos casos cuando uno, en vez de decir Chile está en Sudamérica, dice, es verdad que Chile está en Sudamérica, esto como práctica comunicativa viene a ser sencillamente algo así como reafirmar, digamos, ¿no? O poner un especial énfasis en lo que uno está anunciando, que Chile está en Sudamérica. Eh, Podríamos decir, el contenido de información que uno está transmitiendo a otro hablante cuando uno le dice, escúchame bien, es verdad lo que te voy a decir, presta atención, Chile está en Sudamérica. Viene a ser lo mismo que decirle, Chile está en Sudamérica, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, en muchos casos, tiene un carácter que parece simplemente ser una reafirmación. Aranza Almendar dice, no importa que suene redundante, y no solamente suena redundante, hay una teoría, que voy a comentarles, o sea, una familia de teorías en realidad, en que dice, mira, eso es todo lo que hay que saber sobre la verdad, que la verdad es simplemente redundante. Se llama la teoría de la redundancia acerca de la verdad. Lo que está sosteniendo es que decir de algo que es verdadero es lo mismo que decir ese algo directamente. No está
agregando ningún contenido adicional a lo que uno está afirmando, ¿no? Pero antes de llegar a eso, que son posiciones que en la literatura se las conoce como posiciones deflacionarias acerca de la verdad. Deflacionarias porque, o sea, ustedes han escuchado la palabra inflación, ¿no es cierto? Inflación cuando algo comienza como a subir, ¿no es cierto? El valor de los, en fin, se habla de una inflación en una economía cuando los precios comienzan a subir. Bueno, aquí es deflacionaria porque es como que le bajamos, por decirlo así, las ínfulas a las teorías de la verdad, ¿no? Entonces, hay unos filósofos que han defendido esta idea de distintas maneras y voy a comentarles algo sobre esas posiciones, aunque no vamos a dedicarle demasiado tiempo, ¿bien? Pero quiero que nos concentremos ahora en este principio. Y yo les comenté que es un principio que, como ustedes dicen, suena redundante, digamos, suena a decir una trivialidad, en fin, es simplemente casi tautológico, digamos, en fin, decir que Chile está en Sudamérica es verdadero, sí, solo Chile está en Sudamérica, parece casi lo mismo que decir Chile está en Sudamérica, sí, solo sí, Chile está en Sudamérica, cosa que es verdad naturalmente, porque, en fin, trivialmente es verdad esa equivalencia, Chile está en Sudamérica, sí, solo sí, Chile está en Sudamérica, pero a nadie le informa absolutamente de nada, ¿cierto? Bueno, quiero, sin embargo, que nos fijemos un poquito en el principio, porque aunque suena esto como un principio sin importancia, como una trivialidad, como una majadería, si ustedes quieren, ¿no? Eh, lo que estamos enunciando aquí es una equivalencia importante, ¿ok? ¿Y por qué razón lo es? Porque si ustedes se fijan, voy a hablar aquí del el lado izquierdo y el lado derecho del bicondicional, ¿de acuerdo? Tengo aquí las dos flechitas, esto lo leemos así, solo así, y lo que tengo a la derecha del bicondicional es el enunciado de que P, ¿de acuerdo? Y lo que tengo a la izquierda es el enunciado de que P es verdadero. Bueno, consideremos lo siguiente, ¿no? Cuando yo estoy enunciando que P es verdadero, yo no estoy hablando de aquello de lo que habla P. Yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la proposición que enuncia P. Vemos con un ejemplo cualquiera, si yo digo, Misifus es un gato, es verdadero si solo si Misifus es un gato. Lo que yo estoy enunciando en el lado izquierdo de ese bicondicional, esto es, Misifus es un gato, es verdadero, es algo acerca de la proposición, si abramos comillas, Misifus es un gato. Yo no estoy hablando de Misifus, estoy hablando de la proposición Misifus es un gato. Y estoy diciendo de esa proposición que es verdadera. Mientras en que lo que encontramos en el lado derecho del bicondicional es un enunciado acerca de Misifus, ¿de acuerdo? Yo estoy diciendo de Misifus que es un gato. No estoy hablando de la proposición que dice que Misifus es un gato, por más que yo use la proposición Misifus es un gato para decir algo sobre Misifus. Pero yo estoy hablando sobre Misifus, no sobre la proposición que habla sobre Misifus. ¿Ok? Entonces, la idea es lo siguiente. Lo que se encuentra aquí al lado derecho e izquierdo de este bicondicional, por más que suene trivial, por más que suene, pero corresponde a niveles distintos. En un caso, por decirlo así, lo que yo encuentro en el lado izquierdo es que estoy enunciando algo, entre comillas, acerca del mundo. ¿Bien? Estoy diciendo algo de Misifus, a saber que ese animal es un gato. Bueno, en fin, podría no ser, en fin, lo que sea, pero estoy diciendo algo sobre él, con verdad o falsedad, estoy diciendo algo sobre él, sobre ese animal en particular. Lo que estoy diciendo, en cambio, en el lado izquierdo del bicondicional, no es algo, o al menos no es algo directamente sobre el gato Misifus. Yo estoy hablando acerca de una proposición que está anunciando algo sobre Misifus. ¿Ok? Y, por tanto, se ve que son dos niveles distintos. En un caso, por decirlo así, yo estoy enunciando cosas sobre el mundo, pura y simplemente. En el segundo caso, yo estoy diciendo cosas acerca de estas herramientas que utilizamos nosotros para decir cosas sobre el mundo. Fernanda González pregunta, ¿qué es lo que se refiere con una proposición? Voy a mencionarlo más abajo para distinguirlo de otras nociones cercanas, un poquito en un tiempo más, pero
Con esto quiero decir simplemente que es el contenido de lo que nosotros aseveramos cuando aseveramos algo. Cuando yo digo Chile está en Sudamérica, o mi si fuese un gato, o este día, hay un cierto contenido que estoy yo enunciando. ¿Bien? Si lo que yo digo es verdadero es porque lo que enuncio es el caso. Bueno, ese contenido que yo estoy enunciando, y que es también lo que puede ser objeto de mi creencia, o de mi no creencia, o de mi deseo, o etcétera, se denomina una proposición. ¿Bien? Diego Sepúlveda, perdón, pregunta, ¿sería como el enunciado se comprueba con el hecho? Eh, bueno, claro, si tú lo ves eso en términos epistemológicos, uno, entre comillas, comprueba que tiene una connotación epistemológica, es decir, es llegar a saber que lo que dice la preposición es el caso. Pero aquí no estamos hablando en principio, de algo epistemológico, estamos diciendo que es parte de aquello en que consiste que una proposición sea verdadera, el que si esa proposición enuncia que P y es verdadera, entonces P. Y si P, entonces la proposición que enuncia que P es verdadera. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso por, por principio, porque después ustedes van a ver que en el caso del antidualismo esa diferencia no se da, pero eso corresponde a algo peculiar de las posiciones antidualistas. Pero en principio, esto no tiene que ver con cómo sabemos nosotros que la proposición es verdadera. Por decirlo así, mira, aunque no lo sepamos, si la proposición es verdadera o falsa, lo que sabemos a priori es que P es verdadero si solo si P. ¿Sí? Y después veremos cómo llegamos a enterarnos de si P es verdadero o P es falso. Pero lo que sí sabemos, por si yo les digo, hay por lo menos 3 alienígenas en la galaxia de Sirio, no tenemos idea si hay 3 alienígenas o más, pero claro, por lo menos hay 3 alienígenas, o sea, o bien hay 3 alienígenas, o bien no, y eso tendrá que ver con los hechos que se den en la galaxia de Sirio acerca de seres vivientes y lo que sea, y si hay 3 alienígenas en la galaxia de Sirio, entonces la proposición hay 3 alienígenas en la galaxia de Sirio es verdadera, y etcétera. Y esto, para decir, es independiente de cómo es que nosotros lleguemos a enterarnos de que las proposiciones en cuestión son verdaderas o falsas. Bueno, entonces, eh, ¿cuál es el punto aquí? Que, como digo, lo que se encuentra en el lado izquierdo del bicondicional tiene una naturaleza distinta de aquello que está siendo enunciado en el lado derecho. Lo que yo estoy enunciando en el lado derecho es algo acerca de, bueno, digamos así, en el mundo, digamos, estoy hablando de gato, tiene que ver con el gato del cual estoy hablando, o sobre una región particular del mundo, o lo que quiera que sea que estoy yo enunciando. Mientras que lo que yo estoy enunciando en el lado izquierdo es algo, estoy atribuyendo ser verdadero de esto que denominamos una proposición, el contenido que es el objeto de una aseveración o una creencia o lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, eh, lo que está enunciando este principio de equivalencia, y esto, ojo, esto es algo neutral entre las distintas partes en disputa. Después vamos a encontrarnos con teorías filosóficas que van a decir, mira, la verdad de una proposición consiste en bla, 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 bien, la teoría que sea. ¿Okay? Y otro va a decir que es otra cosa distinta. Pero en cualquiera de esas alternativas, eh, la verdad debe satisfacer este principio. ¿Okay? O sea, ¿cuál es la idea central aquí? Que cuando una proposición es verdadera, insisto, dejando entre paréntesis por el momento cuál sea la concepción ulterior que vayamos a tener acerca de la verdad. ¿Bien? Porque ustedes van a ver, hay teorías que son muy elaboradas acerca sobre, en fin, en qué consiste que una proposición sea verdadera. Pero sea como sea, si la proposición es verdadera, los hechos del mundo deben ser tal como la proposición dice que son. Y al revés, si las cosas son de una cierta manera, de la forma que sean, ¿no? O sea, la proposición que enuncia que son de esa manera es verdadera. Y es eso lo que está anunciando el principio de equivalencia, ¿no? O si ustedes quieren, podemos verlo de la siguiente manera.
el que las proposiciones sean verdaderas o falsas está conectado sistemáticamente con la forma en que es el mundo. No tiene que ver, el hecho de que nosotros sea verdadera o falsa, no es simplemente algo que tenga que ver con lo que nosotros creamos que son las cosas. Si es verdad, por supuesto podemos estar equivocados, pensar que una proposición es verdadera, pensar que es verdadera y en realidad es falsa, o pensar que es falsa y en realidad es verdadera. Bien, pero eso es otro cuento. Si es verdadera, las cosas tienen que ser tal como la proposición dice que son. Y si no es así, es que no es verdadera, es que es falsa, ¿de acuerdo? Eh, la, 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 la verdad o la falsedad de las proposiciones. Entonces, si ustedes quieren, podemos verlo de esta manera, ¿no? Aunque hay que tomarlo como mental, pero es como imponen restricciones a cómo son las cosas en el mundo. Y esto, ¿quién fue el que preguntó acerca del ontológico? Bueno, tiene que ver entonces con algo ontológico, ¿de acuerdo? Está conectada, ustedes que los hechos acerca de qué proposiciones son verdaderas o falsas, está conectado con cómo es el mundo. Pero algunos autores han dicho, bueno, esto es, por decirlo así, lo que está inscrito en este principio de equivalencia, esta idea de que para una proposición P cualquiera, P es verdadero si solo si P, lo que está detrás de esto es una intuición acerca de la correspondencia entre una proposición y el mundo. Porque claro, si la proposición es verdadera, el mundo debe corresponder a lo que está diciendo la proposición, y viceversa, ¿ya? Tienen que estar correspondidos, por decirlo así, correlacionados, calibrados, ajustados entre sí, proposiciones verdaderas y mundo. Y cuando no se da ese equilibrio o esa calibración o ese ajuste, es que tenemos falsedad, ¿no? Ahora, esto hay que tomarlo con precaución por lo siguiente, porque si decimos que aquí hay una intuición de correspondencia, bueno, esto es neutral entre todas las posiciones respecto de cuál sea la naturaleza de la verdad. Pero hay un tipo de posición realista que se ha conocido tradicionalmente como teoría de la correspondencia. Entonces, claro, si uno no está atento con esto, podría uno pasarse a pensar que de alguna manera ser realista sobre la verdad consiste en aceptar el principio de equivalencia. Y eso no es así, ¿no? Los antirrealistas sobre la verdad también aceptan el principio de equivalencia. La diferencia es que, no sé, pues, si el realista piensa que la verdad de una proposición consiste en su identidad con un hecho, por ejemplo, hay algunos que sostienen eso, los antirrealistas van a decir que, no sé, digamos, que la verdad de una proposición consiste en que tengamos evidencia suficiente para aceptarla racionalmente. ¿Okay? Ahora, los dos están de acuerdo que P es verdadero si solo si P. La diferencia es que si después vamos a, entre comillas, desplegar o explicitar en qué consiste que P sea verdadero, lo cual tiene como consecuencia que P, ¿no es cierto? Unos van a decir, bueno, pero ¿en qué consiste que P sea verdadero? Consiste en la identidad de la proposición con un hecho, va a decir uno. Y otro va a decir, no, mira, la verdad de la proposición consiste en que nosotros tenemos evidencia suficiente para aceptar racionalmente esa proposición. ¿Bien? Eso es un ejemplo entre muchos, digamos, pero no sé si, espero que se entienda esto, ¿no? Esto que estoy diciendo es neutral entre las posiciones en disputa, ¿no? Entonces, todos están de acuerdo que las proposiciones verdaderas están conectadas con cómo son las cosas en el mundo. De manera que si la proposición es verdadera, el mundo tiene que ser tal como esa proposición dice que son, ¿no? Una manera de enfocar esto, ¿no? Si ustedes quieren ver, para verlo así de manera previa y rápida, el contraste entre filósofos que adoptan una concepción realista sobre la verdad y filósofos que adoptan una concepción antirrealista respecto de la verdad. Es del siguiente modo, ¿no? Ver como una suerte de contraste, ¿ya? Entre el lado izquierdo y el lado derecho del bicondicional. O sea, estamos todos de acuerdo en que P es verdadero si solo si P, para cualquier preposición. Sin embargo, aunque todos estamos de acuerdo con que P es verdadero si solo si P, algunos filósofos le entregan prioridad
al lado izquierdo del bicondicional y otros le entregan prioridad al lado derecho del bicondicional. O para colocarlo de otra manera, ¿no? Podríamos estar, no. P es verdadero si solo si P, ¿de acuerdo? O sea, están correlacionadas las dos cosas, ¿bien? Pero algunos van a decir que P es verdadero porque P, y otros van a decir que P porque P es verdadero. ¿Okay? Esto se conoce en filosofía, porque es un tipo de contraste que se da aquí, pero se da en muchas áreas, no, no solamente en respecto de la verdad. Eh, Se conoce como el contraste del eutifrón. ¿Ya? Eso viene de un diálogo platónico que se llama Eutifrón. ¿Ya? Como ustedes deben saber, Platón escribió, en fin, escribía en forma de diálogo, en que normalmente, no en todos, pero en casi todo, aparece Sócrates, que es su maestro, y aparece Sócrates discutiendo con todo tipo de personas. Bueno, o sea, el diálogo Eutifrón, que es bien cortito además, es un diálogo en donde se llama el diálogo Eutifrón porque un personaje que aparece en el diálogo es Eutifrón, ¿ya? Que además es un personaje histórico. Son casi todos los personajes que aparecen en los diálogos platónicos de gente que efectivamente vivió en Atenas en fin, el siglo V y IV. Quinto, fundamentalmente, porque normalmente son gente que fueron contemporáneos de Sócrates, que como digo, es su maestro. ¿Okay? Entonces, Eutifrón es un personaje conocido de la Atenas del siglo V que está discutiendo con Sócrates y están conversando, digamos, sobre algo. Y el tema de la discusión es la naturaleza de lo piadoso. Entonces, bueno, yo no conozco los hechos históricos, pero supuestamente Eutifrón era una persona conocida por su gran piedad, ¿okay? Que en griego eusebeia. Bueno, la piedad es la disposición que lleva a otorgarle el culto y el respeto debido a los dioses, ¿no? En la perspectiva de un monoteísta, eso solamente se debe al único Dios, pero para un griego pagano del siglo V antes de Cristo es la actitud adecuada que debe rendir a alguien respecto de los dioses. Entonces, en fin, ofrecerles culto, darles lo que es debido, su respeto, su adoración, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y lo que están haciendo allí Sócrates con Eutifrón es discutir acerca de la naturaleza de lo piadoso. ¿En qué consiste que una acción sea piadosa? ¿Ya? Y creo que esto conversan con Eutifrón antes que Eutifrón demanda a su papá. Es una cuestión como decirlo, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo cuando estás demandando a tu papá? Digamos, es como, a lo mejor, en fin, no acuerdo los detalles ahora, pero creo que eso es lo que pasa. Ese es el trasfondo del diálogo. Entonces, en un momento, por eso que este contraste que le estoy contando se llama el contraste de Eutifrón, por esto. En un momento del diálogo, Eutifrón, esto también es típico, los diálogos platónicos, en donde Sócrates comienza a preguntarle a alguien para que defina un concepto, ¿no? Y después que se entregan propuestas de definición, encuentran todo tipo de problemas. Bueno, Eutifrón se ve empujado por Sócrates para tratar de definir en qué consiste que un acto sea piadoso. Y una de las propuestas a las cuales que propone Eutifrón es decir que piadoso es lo que agrada a los dioses. O según la traducción, en otros casos se traduce como piadoso es lo que los dioses aman. Bien, podemos, en fin, da lo mismo. Cualquiera de las dos puede ser. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que está proponiendo Eutifrón es una equivalencia. Está diciendo, una acción cualquiera es piadosa, sí, solo sí, esa acción es del agrado de los dioses, ¿no es cierto? ¿Bien? O sea, por eso que aquí hablamos de, yo les planteo que aquí se puede ver una instancia del problema del Eutifrón. ¿Bien? Eh, ¿Cuál es el planteamiento de eso que te diciendo ya, ok, efectivamente te puedo admitir que una acción es piadosa, sí, solo sí es amada por los dioses, lo cual implica que si es piadosa es amada por los dioses, y si es amada por los dioses, entonces es piadosa. El problema de eso, Sócrates, es que esto podemos entenderlo de dos maneras distintas. Podemos entenderlo pensando de que los dioses aman y les agradan ciertas acciones
porque son piadosas, ¿verdad? O uno puede entenderlo, este bien condicional, en el sentido de que hay acciones que son piadosas y otras que no, porque a los dioses no les agradan o les agradan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el contraste aquí? ¿No? Que en un caso hay hechos, por decirlo así, objetivos independientes acerca de qué acciones son piadosas y no son piadosas, y la reacción de agrado o desagrado de los dioses lo que hace es que es la respuesta a esos hechos objetivos. Entonces, dado que la acción es piadosa y los dioses saben que es piadosa, a los dioses les agrada la acción. ¿Ok? Y la otra alternativa es invertir esto. Es decir, no, mira, eh, si uno considera los hechos pelados, por decirlo así, pura y simplemente, los hechos brutos, no son ni piadosos ni no piadosos, son como son nomás. Los hechos llegan a ser piadosos o no, o su contrario, cuando consideramos el tipo de actitud que tienen los dioses sobre esas acciones. Hay acciones que le agradan a los dioses y hay acciones que a los dioses no les agradan. Aquellas acciones que a los dioses les agradan son las acciones piadosas. Y las acciones que a los dioses no les agradan son acciones que no son piadosas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el contraste aquí? Entonces, en un caso, por así decir, las reacciones de agrado o desagrado de los dioses son una respuesta, ¿verdad? A ciertos hechos que se dan de manera independiente. No los constituyen. Mientras que en la segunda alternativa sucede que la reacción que tienen los dioses es lo que hace, lo que constituye ontológicamente que las acciones sean piadosas o no sean piadosas. ¿Okay? Si tienen dudas sobre esto, pregúntenme nomás y nos detenemos. Pero volviendo al tema del esquema de equivalencia. Entonces, una manera rápida de ver esto es la siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que típicamente sostienen los filósofos que tienen una concepción realista sobre la verdad? Que cuando consideramos cómo son las cosas en el mundo y qué proposiciones son verdaderas, las proposiciones son verdaderas o falsas, según sea el caso, porque los hechos del mundo son como son. Entonces, P es verdadero si solo si P. Ok, pero cuando consideramos el lado izquierdo y el lado derecho del bicondicional, lo que es prioritario es el lado derecho del bicondicional. Es porque P es el caso que la proposición que dice que P es verdadera. ¿Okay? O sea, es dado que Chile está en Sudamérica, eh, se sigue. Esto es lo que hace, lo que determina que la proposición que dice que Chile está en Sudamérica es verdadera. ¿Bien? O sea, eso es característico de la posición realista sobre la verdad. ¿Y qué es lo que pasa con los antirrealistas? Los antirrealistas, también típicamente, lo que sostienen es lo inverso. Pero por supuesto, si la proposición P es verdadera, las cosas tienen que ser tal como P dice que son. ¿Ya? La realidad no puede, por decirlo así, disociarse de la verdad de las proposiciones. Pero el punto es que, ¿qué es lo que resulta prioritario aquí para el antirrealista? Es el hecho de que P sea verdadero. Dado que la proposición P es verdadera, por los motivos que sea, digamos, porque tenemos evidencia suficiente para suponer que aceptarla racionalmente, porque es coherente con, como quiera que sea la teoría antirrealista, las cosas son como lo anuncia la proposición. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? Que, lo que está contenido en el principio de equivalencia es esta conexión entre hechos del mundo y verdad o falsedad de las proposiciones. Y esa conexión es una conexión que resulta un terreno neutral entre todas las posiciones en teoría de propiedad. O sea, perdón, me confundo con otras cosas que tenía que... con teorías de la verdad. Todas las partes en disputa tienen que estar de acuerdo con eso. Pero hay después diferencias en cuanto a, bueno, cuál es la naturaleza de la verdad. ¿En qué consiste que una proposición sea verdadera? Asumiendo todos que si la proposición es verdadera, las cosas tienen que ser tal como la proposición dice que son. Eh, para los filósofos realistas, como digo, típicamente las proposiciones son verdaderas o falsas debido a cómo es el mundo. Si los hechos del mundo determinan
qué proposiciones son verdaderas o falsas. Mientras que las posiciones antidualistas tienden a invertir este orden de prioridad. Es el hecho de que las proposiciones sean verdaderas o falsas, por los motivos que sean, que son nuevamente de tipo epistémico, que el mundo es de una cierta manera más bien que de otra. ¿Okay? Ya, otra acotación importante sobre esto. Este principio es un principio que tiene que ver con la verdad. ¿Okay? Pero la verdad y la falsedad son dos nociones hermanas, ¿ya? Van siempre juntitas. Todo lo que son como hermanos gemelos, ustedes quieren, ¿no? Como Castor y Pollux, como los dioscuros, o como, en fin, no sé. Eh, todo lo que valga para la verdad tiene que valer correlativamente para la falsedad. Si tengo un filósofo que me dice la verdad es patatín patatán, entonces la falsedad tiene que ser correlativamente patatín patatán, con los cambios que haya que hacer, ¿verdad? Son dos nociones que van directamente vinculadas entre sí, ¿no? Entonces, la idea sería, bueno, P es verdadera si solo si P, P es falsa si solo si no P. ¿Okay? Van unidas estas dos nociones entre sí, y tal como les estoy indicando, y esto vamos a tener que considerarlo en varios momentos, digamos, en donde ayuda muchas veces a aclararse acerca del tipo de concepción que se está defendiendo, que uno piense no en la verdad directamente, sino que piensa en la falsedad. Y esto lo vamos a encontrar en un montón de casos, digamos, en donde ustedes van a ver cómo para entender cierto tipo de concepción de qué es lo que es la verdad, fijarnos en la falsedad a veces es más instructivo que fijarnos directamente en el caso de verdad. O sea, que fijarnos en el caso negativo tiene muchas veces la virtud de hacer patentes ciertas cosas que cuando uno la mira en positivo, como que no se cacha. ¿Sí? Que es que el positivo y negativo es un buen, aunque ya, en fin, ustedes ni lo vean, digamos, pero ustedes, bueno, deben saberlo esto por sus clases de historia, que hace mucho tiempo atrás, la gente, cuando quería obtener imágenes, no tenía celulares, no había celulares. Tú no tenías tampoco ni siquiera cámaras digitales, no existían esas cosas. La gente lo que tenía eran unas cámaras que recibían luces y los grababan en unas cuestiones que se llamaban los negativos, en un rollo. Y eso después había que llevarlo, bueno, en fin, como digo ustedes, pero probablemente en sus clases de historia ustedes han escuchado que pasaban estas cosas en tiempos pasados, ¿ok? Pero bueno, entonces llevaban estos rollos donde se ponían estos rollos cuando ustedes sacaban una fotografía, se abría una pequeña abertura, entraba la luz y esa luz dejaba proyectada algo en la cinta. Y entonces ustedes después tienen que llegar a un lugar en donde a ustedes les revelaban la cinta que ustedes tenían. Y si ustedes miraban la cinta antes de revelarla, ustedes verían que estaba la imagen, pero estaba, se decía en negativo. O sea, era el mismo contenido de la imagen, pero, por decirlo así, lo que estaba claro ahí parecía oscuro, lo que era oscuro parecía claro, etcétera. ¿Ya? Era la imagen invertida, por decirlo así, de lo que ustedes... Y cuando revelaban la fotografía, y además que pasaba esto que también probablemente ustedes deben saberlo por sus libros de historia, digamos, se lo habrán explicado, digamos, otras cosas que pasaban en el milenio pasado. Uno no sabía si la foto había quedado bien o mal, sino después de revelarla. Entonces uno hacía un viaje, por ejemplo, y sacaba, no sé, porque eran como 20 fotos así por rollo, sacaba 20 fotos y después llegaba y las revelaba y no sé, en fin, sacó la foto con la tapa puesta y salió mal la cuestión. Y salió mal, no pude volver. En fin, pero perdón por estas acotaciones históricas de tiempos pasados. Pero pasaba eso, ¿ok? Bueno, o sea, una manera de ver esto es decir, mira, verdad y falsedad son como el positivo y el negativo del mismo rollo fotográfico. Ya, quiero saber si tienen preguntas. Ok. Ah, levanté la mano. Martín Bittner. Adelante, Martín. Profe, entonces no entendí algo, porque si una afirmación es verdadera, la otra es verdadera sí o sí, y viceversa. Pero lo que proponen estos dos es
cuál es más importante. ¿Es Claro, eso? por decirlo así. Es decir, ¿por qué? Cuando preguntamos por qué razón vale que P es verdadero, ¿es porque P o vale P porque P es verdadero? ¿Cuál es el orden de determinación entre el lado derecho e izquierdo del bicondicional? ¿Es la verdad de las proposiciones lo que determina que las cosas sean de cierta manera? ¿O al revés, es que ciertas cosas sean de cierta manera lo que determina que la proposición que dicen que son de cierta manera es verdadera? Pero los Pero dos están de ¿cómo? acuerdo con que, los dos están de acuerdo con que vale el bicondicional, ¿de acuerdo? Los dos están de acuerdo con que P es Sí, verdadero si solo si P. O si tú quieres, cuando estamos diciendo que P es verdadero si solo si P, lo que estamos anunciando es pura y simplemente que hay una distribución de valores de verdad. De manera que si P es verdadero, P es verdadero. ¿Está bien? Y si P, lo que se encuentra aquí en el lado izquierdo es falso, lo que se encuentra en el lado derecho también es falso. Pero no estamos diciendo por qué pasa eso. Ya, espérate, tenía la mano levantada, no alcanzo a ver el... eh, alguien más tenía la mano levantada, pero no alcanzo a cachar quién Y es. yo, Fernanda. Sí, dale, dale, Fernanda. Es que mi pregunta es si es que podría volver a explicar cuál era como la explicación, o sea, un ejemplo de qué pensaban los realistas, que no entendí muy bien esa parte. Es la idea que el que las proposiciones sean verdaderas o falsas es algo que está determinado por cómo son las cosas del mundo. Eso. Esto es, si Misifus es un gato, el hecho de que Misifus sea un gato, lo cual tendrá que ver con hechos biológicos, lo que sea, eso es lo que determina que la proposición que dice que Misifus es un gato es verdadera. No al revés. La perspectiva de un antirrealista, en cambio, es normalmente la inversa. Es decir, mira, ¿en qué consiste la verdad de la proposición de que Misifus es un gato? Ahora te coloco con un ejemplo de una familia de teorías antirrealistas, que es el coherentismo. Diciendo, mira, la verdad de esa proposición consiste en que es coherente, forma parte de una red teórica, de un sistema de proposiciones en donde esta proposición ocupa un rol. Está conectada por vínculos inferenciales con las restantes proposiciones del sistema. Forma parte de un todo de proposiciones conectadas entre sí. En eso consiste que la proposición Misifus es un gato sea verdadera. Y dado que es verdadera, por el principio de equivalencia, Misifus es un gato. Ahora tú me puedes decir, ya, pero eso suena súper raro, es como decir, como que el hecho biológico que Misifus es un gato es un hecho que está determinado por rasgos sobre una teoría, y eso tiene que ver con las cosas que nosotros, en fin, inventamos con nuestras prácticas teóricas. Sí, pues viejo, efectivamente. Y soy un antirrealista, ¿te acuerdas? Eso es lo que piensa un antirrealista. Ya, perfecto. Gracias. Florencia Novillo pregunta, ¿es como que vino primero, el huevo o la gallina? Sí, en algún sentido, aunque el huevo y la gallina es una relación donde hay una distinción temporal. Aquí no hay distinción temporal, digamos, son las dos cosas simultáneas, ¿sabes? La verdad, la proposición y los hechos del mundo, están siempre juntitas, ¿no? Pero el punto es, bueno, aquí, ¿qué es en un sentido ontológico primero? Aquello que determina lo otro. Y para uno es el hecho del mundo. Para otro era la verdad de la proposición, entendida como la entiende un antirrealista. Andrés Palma pregunta, ¿cuánto tiempo duraban las pruebas? 24. Andrés, eso tiene que poco que ver con lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Van a hacer pruebas asincrónicas y les voy a dar 24 horas para que las contesten. Ahora, si quieren menos, las doy menos. Yo no tengo ningún problema, digo, puedo dejar, o sea, digo, ¿no? Pero en principio son 24 horas. María Francisca Carrasco pregunta, no comprendo bien lo de los antirrealistas. Ok, los antirrealistas, como vamos a explicar largamente, lo que tienen, la raíz de su concepción es pensar que la realidad completa, por lo menos los antirrealistas globales, está constituida por nuestro pensamiento, nuestros estados mentales, la evidencia y los estados epistémicos que tengamos. Estado epistémico significa el tipo de evidencia que nos resulte patente. Entonces, sí, nuestras mentes, nuestro pensamiento, nuestras prácticas discursivas según el tipo de
de antifascismo de que se trate, constituyen la realidad, ¿no? La realidad no es independiente de nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, la evidencia que poseamos, etc. En algunos casos, nuestra cultura completa. ¿Okay? Y dado eso, entonces, ellos definen la verdad, especifican la verdad de acuerdo a esta concepción. ¿En qué consiste que una proposición sea verdadera para un antipoeta? Bueno, por ejemplo, en que forme parte de un sistema de preposiciones, o tengamos evidencia suficiente para aceptar nosotros racionalmente esa proposición. O sea, tengamos evidencia suficiente tal que seamos plenamente racionales en creer que las cosas son como la proposición dice que son. Y la verdad consiste en eso, ¿de acuerdo? Ahora, dado el principio de equivalencia, una vez que la proposición es verdadera, las cosas del mundo tienen que ser como la proposición dice que son. Entonces, la concepción del antirrealista según el cual nuestro pensamiento configura la realidad se ve reflejada en esta concepción acerca de la verdad, en donde la verdad tiene prioridad sobre cómo son las cosas. Fernanda González tiene una pregunta para después. Ok, Fernanda, ahí tú me dices. Bien, entonces, recapitulando, ¿no? O sea, el principio de equivalencia es un principio que suena trivial, ¿no es cierto? Suena completamente redundante, pero lo que me está haciendo es establecer una conexión sistemática en hechos del mundo, tal como los enunciamos ordinariamente, y verdad de proposiciones. De manera que si una proposición dice que P, la proposición que dice que P es verdadera, sí, solo sí, P. ¿Bien? Y esa conexión, entonces, lo que indica es que el que las proposiciones sean verdaderas o falsas está conectado con cómo son las cosas del mundo. ¿Bien? Es decir, es un error conceptual decir, mira, P es verdadero, pero no P. Bueno, es que, a ver, si eso pasase, digamos, ¿no? Algo así como, mira, es verdad que Misifus es un gato, pero Misifus no es un gato. No, viejo, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, si Misifus no es un gato, entonces no puede ser verdad que Misifus es un gato, ¿de acuerdo? O sea, y si es verdad que Misifus es un gato, entonces Misifus es un gato, ¿de acuerdo? Eso es un contrasentido, tal como decir, no sé, Misifus es un gato, pero Misifus no es un gato, ¿de acuerdo? Sí. Y vamos a encontrar que las diferencias entre realistas, una, porque ustedes van a ver que hay un montón de diferencias, pero un tipo de diferencia que se da entre ellos, es que, claro, los dos están de acuerdo con que si una proposición es verdadera, las cosas tienen que ser de la forma en que la proposición dice que son. Pero el orden de prioridad, la dirección de determinación entre estas dos cosas varía. Para el realista, las cosas del mundo, los hechos del mundo, la forma en que son las cosas del mundo, es de la forma en que, de manera independiente de lo que a uno le parezca o no le parezca, lo que uno crea o no crea, en fin. Y las proposiciones van a ser verdaderas o falsas de acuerdo a cómo son las cosas. ¿Bien? O si ustedes quieren, para un hecho P cualquiera, la proposición que dice que P es verdadera, porque P. ¿Bien? La proposición que dice Misifus es un gato es verdadera, porque Misifus es un gato. O sea, ontológicamente lo que es prioritario aquí es el hecho de que Misifus sea un gato. Dado que Misifus es objetivamente un gato, entonces la proposición que dice que es un gato va a resultar verdadera. O, en fin, si no fuese así, sería falsa. ¿Okay? En cambio, la posición que típicamente tiene el antirrealista es una posición en donde este orden se ve invertido, en donde lo que hace que una proposición sea verdadera va a consistir en su coherencia con otras creencias que forman parte de un sistema, que debe tener cierto carácter, por decirlo así, interno, ciertos vínculos sistemáticos internos especialmente grandes, o habrá de consistir en que tengamos una evidencia de una cualidad especial, o en alguna parte, en fin, algunas formas de antirrealismo es simplemente que creemos que es así.
¿de acuerdo? Hay formas de antidualismo así de, en fin, bestiales, pero como quiera que sea, hay algo en que consiste que la proposición es verdadera. Y el hecho de que las proposiciones sean verdaderas o falsas es lo que determina que el mundo sea de una cierta manera más bien que de otra. ¿Okay? Claro, nuevamente, yo entiendo, o sea, también para mí, siempre, que esto suena altamente contraintuitivo, ¿no? Pero viejo, es que el antirealismo es una posición que está proponiendo una cosa que de entrada es algo que va contra el sentido común, ¿de acuerdo? Pero es así desde un principio. ¿Okay? Estamos invirtiendo cierto tipo de conexiones que intuitivamente a la gente le parecen como más o menos, o sea, la gente piensa que, en fin, que no sé, digamos que hay galaxia o no hay galaxia y nosotros no tenemos nada que ver con eso, digamos, ¿no? Nos enteraremos de que hay galaxia y eso es bueno, y si no nos enteramos, mala pata, digamos, problema nuestro. Bueno, pero el antidualista, justamente, por lo menos el antidualista global, no piensa esto. Lo que piensa el antidualista es que en algún sentido nosotros hemos constituido las galaxias. Matías Ignacio Mendoza pregunta, si una de las proposiciones es falsa, las dos terminarán siendo falsas, ¿verdad? O sea, quiero decir, si es falso que P, ¿de acuerdo? Eso implica que también va a ser falso que P es verdadero. En ese sentido. ¿Bien? Martín Bittner levantó la mano. Adelante, Martín. Profe, pero si no tienes el hecho, entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que la proposición es verdadera? Entonces, o sea, ¿en qué se sustenta? Ok, cuando dices seguro, eso es epistémico. ¿Está diciendo, bueno, si yo no sé si la proposición es verdadera o falsa, no tengo evidencia, ¿cómo puedo saber que hay un hecho que está siendo denunciado por la proposición y que es parte del mundo? Eso es un problema epistemológico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el realista le va a decir, mira, hijo, a lo mejor no sabemos si la proposición es verdadera o falsa, pero lo que sí sabemos es que P es verdadera si solo si P. Eso sí lo sabemos. Ahora, el punto, quiero decir, si P es verdadera, entonces vale para P que P es el caso. Y si P es el caso, vale que P es verdadera. Pero no sabemos si eso es así. ¿Ok? ¿Cómo podemos estar seguros de una cosa así? Es un problema epistemológico. Tiene que ver con qué tipo de evidencia vamos a recabar acerca de cuáles son los hechos del mundo. Y a lo mejor no le chuntamos. Tenemos poca evidencia, la evidencia que tenemos no es suficiente, tantas cosas que pueden pasar. Dejen contarle, enunciar esto y esto lo seguiremos viendo el día martes. Así como vale el principio de equivalencia, hay otros principios también que se postulan para la naturaleza de la verdad. O sea, a decir verdad, hay unas teorías o hay un tipo de enfoque para estudiar la noción de verdad, que son enfoques muy formales de lógica matemática, en donde lo único que les interesa sobre la verdad es que la verdad satisface este principio de equivalencia y después que la verdad se puede conmutar con operadores lógicos de acuerdo a estas equivalencias. Y eso es todo. ¿Sí? O sea, hay otras más, digamos, porque también se conmuta con cuantificadores. Pero eso es todo lo que tienen que... O sea, que la conjunción de P y Q es verdadera, si solo si P es verdadera y Q es verdadera. La disyunción de P o Q es verdadera, si solo si P es verdadera o Q es verdadera. La implicación, si P entonces Q es verdadera, si solo si. Si P es verdadera, entonces Q es verdadera. ¿Ya? Y hay otras instancias más que pueden ser descritas, pero no viene el caso. ¿No? Ahora, de estos principios de conmutación, el que resulta, o en fin, vamos a ver que es importante para varias cosas que vamos a estar viendo en el futuro, es el que corresponde a la negación. Porque aquí sí vamos a ver que esto sirve como un test en muchos casos, en donde uno dice, ya bien, fulanito, el filósofo X, ¿ya? Perico Los Palotes, ¿ya? El señor Federico Los Palotes sostiene que la verdad es patatín patatán. ¿Ya? Esa es su teoría, la teoría patatín patatán. Lo que uno puede hacer entonces es decir, ya, vamos a ver
cómo funciona la teoría de Perico Los Palotes con este principio. Entonces la idea sería, si la teoría de Perico Los Palotes funciona, tiene que ser el caso que no P es patatín patatán, si solo sí, no es el caso que P es patatín patatán. Y a veces no resulta así. Bien, ¿qué es lo que está anunciando aquí en este primer principio que aparece aquí? Que se los puse en negrito porque es el más importante de esto. Que por decirlo así, la verdad de una negación debe ser equivalente a la negación de que esa proposición es verdadera. O en otras palabras, la verdad de dos puntos que no P debe ser equivalente a que no es el caso que P es verdadero. O planteado de otra manera, la negación interna de una proposición, o sea que la verdad de una negación interna de una proposición debe ser equivalente con la negación externa de la verdad de esa proposición. O otra manera de decirlo es que, por decirlo así, la negación se conmuta con la verdad y debería ser conmutable con la verdad, que debería ser lo mismo que sea verdadera la negación de una proposición P o la negación de decir que es verdadera la proposición P. Debería ser lo mismo. Debería dar lo mismo negar la verdad que decir que es verdad que no. ¿Okay? Bueno, entonces, nuevamente, esto es muy intuitivo, pero vamos a ver que, claro, que cuando uno examina esto, cómo funciona en casos particulares, a veces nos encontramos con sorpresitas, digamos, que la teoría para esta cuestión no le funciona. ¿Okay? Ya, vamos a quedar aquí entonces y lo que haremos el día martes, que voy a cerrar esto, insistir un poco más en esto como recapitulación, y vamos a hablar un poco sobre qué es lo que es una proposición, que fue una pregunta que salió aquí, yo dije un par de cosas, pero quiero explicarles un poquito más para diferenciar de qué estamos hablando cuando hablamos de proposiciones y qué relación tiene con otras nociones parecidas, como las creencias, los juicios, las oraciones de un lenguaje. ¿Bien? Pero eso vamos a explicarlo el próximo martes y seguiremos adelante. Así que vamos a quedar aquí y bueno, entonces Francisca Carrasco, no, Fernanda González me quería hacer una pregunta, así que si quieres quédate nomás, Fernanda, y les pido al resto que se retire, yo voy a dejar de grabar mientras tanto. De hecho, profe, yo creo que le puede servir a todos, pero que mi pregunta Bueno, es,